Vamos a dejar ahí. Bien. Hola, Yulisa, ¿cómo te va? Hola, profe, bien. Me alegra, me alegra. Antes de pasar directamente a la tarea, vamos a repasar un poquito qué es agentes económicos. Básicamente son aquellos entes que interactúan dentro de un sistema económico, de la economía como un sistema donde podemos encontrar distintos elementos. Vamos a encontrar, por ejemplo, agentes. Vamos a decir que estos elementos son agentes que interactúan entre sí. Por ejemplo, las familias, las empresas, el gobierno o el sistema público o el sistema de gobierno, ¿sí? De un país, de una provincia, de lo que sea, pero en este caso tomando el modelo o el modelo económico que rige un cierto espacio. Ahora, estos agentes económicos van a tener distintas características entre sí de cómo o qué generan, es decir, o qué producen o qué generan o cómo interactúan con los otros. Si ustedes se han fijado, hay que tener en cuenta también elementos que puedan aportar los distintos agentes también. Y acá, por ejemplo, vemos que las familias aportan trabajo, también pueden generar o pueden tener una tierra, pueden tener un capital o una iniciativa empresarial. Si tenemos en ese caso una iniciativa empresarial, después como familia podríamos pasar a ser un agente económico empresa. Pasaríamos también a cambiar nuestros modelos. ¿Sí? Voy a poner en vibrador esto porque no voy a responder a nadie. Estoy en videoconferencia. Bien. Leamos un poquito esto que dice aquí Luciana, no sé si lo ves hasta aquí. Voy a agrandar. Deme lo que dice en subrayado. Hola Luciana, ¿ahora me estás escuchando? Sí, profe. ¿Podrías leerme lo que dice? Vamos a interactuar un poco entre nosotros para que yo no sea el único que hable. En este caso vamos a hacer esa interacción de lecturas. A la familia se le denomina también unidades básicas de consumo porque su función principal es la de consumir, es decir, elegir los bienes y servicios con el objeto de satisfacer la mejor manera posible sus necesidades que se ilimitan, Que son ilimitadas. limitadas. Che, en este momento vos cómo tenés el celular, vertical o horizontal, ¿lo tenés de esta forma así para arriba o lo tenés en horizontal? Vertical. Vos dale vuelta así en horizontal y te va a salir toda la pantalla en el celular. Digamos, a ver, te va siempre y cuando tenga la opción de dar vuelta automáticamente la pantalla. ¿Sí? Avísame. ¿Cambia? Sí, ¿Cambió? profe. De 10. Porque si no, yo estoy viendo que estás leyendo muy chiquita. Ya sé que estás viendo una miniatura ahí, no ves nada. Ahora sí. Bien, a ver, una cosita, para antes que sigas. Hay distintos elementos que aparecen. En vez de decir agentes económicos, familia, podemos llamar también consumidores a estos agentes. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que consumen, bienes y servicios, que es lo principal que genera la economía o que lo que estudia la economía es esos bienes y servicios que son limitados, ¿sí? Pero las necesidades, habíamos dicho que siempre son ilimitadas. Siempre queremos más, tenemos muchos más deseos y queremos más. Y en ese caso, ¿cómo tenemos que administrar estos consumidores? También tenemos que ver, después cuando veamos la parte de lo que es empresa o productores, cómo actúan también, ¿sí? Pero aquí ya vimos distintos elementos, distintos conceptos a tener en cuenta.
consumidores, bienes y servicios, necesidades ilimitadas. ¿Sí? Sigamos la lectura, doña Luciana. Y las familias cumplen dos funciones básicas en sociedad. Consumen bienes y servicios y son poseedores de los factores productivos, trabajo, tierra y capital, que se lo presentan a las empresas para que puedan llevar a cabo la producción. Sigamos. Y las familias reciben ingresos porque presentan los factores productivos que poseen y otras empresas que están a cambio le dan unas rentas, dineros. Estas rentas pueden provenir, por tanto, de... Bien, hasta ahí. Hablamos de trabajo, de tierra, de capital o de iniciativa empresarial. Ahí vos hablabas de que presentan, ¿no? Que prestan, que dan, ¿sí? Las familias reciben ingresos porque dan factores productivos, generan un factor productivo. Estos factores productivos pueden ser el trabajo, la tierra, ¿sí? O también generar algún tipo de capital por los intereses que se puedan dar, ¿no? Y ahí aparece una palabra nueva que es la renta. Esa palabra renta es el salario, el sueldo que recibe una persona por el esfuerzo que genera, por ese trabajo que genera a la empresa y tiene que tener como una devolución en algo que le genere digamos, un beneficio a esa familia, un dinero, un objeto, lo que sea que quiera intercambiar. En este caso, en este tipo de sociedades actuales, nosotros hablamos de un salario, de tener plata mensual o quincenal, depende cómo sea el contrato, eso ven en el contrato de tipo laboral, cómo es el contrato, si es por contrato, si es ya algo fijo, bueno, todo eso se ve luego en el futuro. Bien, hasta ahí vamos. Tatiana, no te desesperes que ya vamos a llegar a la tarea, que es lo que vos estás necesitando que respondamos, ¿eh? Pero está bien que veamos también un poquito al respecto de lo que es un agente económico, antes de ir directamente al grano. Dentro de la renta, tengamos en cuenta que tenemos que tener factores para recibir una renta. Por ejemplo, el factor de trabajo, tenemos un salario. Al factor capital le damos un interés. El capital puede ser de tipo dinero, puede ser algún tipo de máquina o puede ser un inmueble, puede ser una vivienda, puede ser X elemento. Tierra, tenemos el alquiler como renta, como beneficio. Iniciativa empresarial, dividendos, que trabajaríamos en la que es una sociedad. Yo no sé si ustedes vieron todavía esto de sociedades con Susana Fares, la profe, en lo que es sociedad. Bueno, en algún momento van a ver el tema de los dividendos, ganancias, en relación a lo que es una sociedad, una empresa, ¿no? Pero iniciativa empresarial estamos viendo en ese caso. Entonces, por un lado tenemos los factores y por otro la renta que puede estar dada como un salario, como intereses, como alquileres, como dividendos, etc. Dice, sigamos la lectura aquí. Quisiera que doña Tatiana pueda participar. ¿Puede ser, Tatiana, que leamos un poquito lo que es marqué en azul? Bueno. Gracias. Thank you very much. Adelante. Cuando quiera. Soy todo oídos. Para de producir bienes y servicios que todos deseamos y por otro les pagan unas rentas a la familia a cambio de sus factores productivos. Espera. Me parece que estamos atrasados ahí en lo que estamos mostrando. Yo estoy ahora señalando las empresas. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Arriba? ¿No te figura que está marcado las empresas? ¿Tatiana? Sí, profe. ¿Ahí estabas leyendo? Sí. A ver, de nuevo. Yo estoy leyendo mal. Dice, las empresas también cumplen dos funciones básicas en la sociedad.
Ya, Sí, sí leí de breve. yo estoy machado, yo estoy viendo acá abajo, y eso que me haría un poco. Ahora sí, seguimos, por favor, estoy llevando acá. ¿De Sigamos. nuevo? No, 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 desde y por otro, les pagan unas rentas a las familias. Hasta ahí, de ahí seguí. A cambio de sus factores productivos. Bien. ¿Qué más? Las empresas son un agente económico cuya función más importante es la de producir bienes y servicios para que puedan ser consumidos por el resto de agentes económicos. Por ello, la empresa se le llama unidad básica de producción. Bien. Ahí entonces podemos decir agentes de tipo empresa, agente económico de empresa, le podemos llamar productores o también le podemos llamar unidad básica de producción. ¿Sí? Sigamos. Sí. Ah, no, Sector hasta ahí. público. No, 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 este es el sector público, yo me voy a otro tema, todavía no. Bien, hasta ahí dejamos, porque si no ya vamos a complicarnos un poco. Explico un poquito el tema de empresa. Tenemos en cuenta de que siempre la empresa se beneficia a partir de las ganancias que genera, de generar un intercambio con las distintas personas que puedan consumir ese producto. Y a partir de esto tenemos que tener en cuenta que nosotros ayudamos a la empresa y la empresa nos ayuda a nosotros. Tendría que haber un equilibrio en esta relación de consumidor y productor, pero a veces no se da ese equilibrio, se genera algún tipo de beneficio para un lado o para el otro, digamos, o se beneficia más los consumidores porque el producto es muy barato y la empresa no gana nada, o la empresa vende productos muy caros o de mala calidad y se beneficia solamente ellos y los que no se beneficia nada son los consumidores. Por lo tanto, tiene que haber alguien que esté como moderando, dirigiendo o haciendo de referee en el caso de que se genere un equilibrio entre los consumidores y los productores, de que haya un equilibrio. Y ese equilibrio se va a dar en qué elemento. Básicamente, se va a dar el equilibrio en relación al precio que pueda tener el bien o el servicio que se genere. ¿Sí? Si yo genero un equilibrio, voy a poder llegar a adquirir un mejor producto de mayor calidad y a un precio razonable. ¿Sí? Ahora, si no tengo a esa persona que equilibre, ahí estamos en un problema. Y en los distintos modelos económicos, el que va a regir como moderador tendrían que ser los gobiernos con sus distintas políticas que beneficien a ambas partes de formas iguales. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué dice el sector público al respecto y seguimos trabajando a ver qué dicen. Leamos, Yulisa, lo que está marcado en azul. No sé si se ve bien. Vamos a correr un poco más. A ver. Sector público. La familia y las empresas toman sus decisiones para conseguir sus propios objetivos, pero estos no siempre tienen que ser buenos para la sociedad. Por ejemplo, las empresas pueden contaminar el aire o río buscando solo beneficio o pueden abusar de los trabajadores. Este es uno de los motivos por los que existe el sector público. El sector público es el conjunto de organismos que toman decisiones colectivas en un país y regula la actividad económica. Normalmente busca aumentar el bienestar de la sociedad. Bien. ¿Qué dice el cuadrito? Entonces hagamos una pequeña síntesis de todo. Agentes económicos. Familia. Función básica. Consumen bienes y servicios, prestan los factores productivos a las empresas. Empresa. Función básica. Producen bienes y servicios, pagan a la familia a cambio de los factores productivos. Sector público. La función básica. Regulan toda la actividad económica. Muy bien. Bueno, ahí estamos haciendo una síntesis básica de todo esto. Vamos a ver qué hay más al respecto en una situación más avanzada o más, con más análisis que podemos hacer de los agentes. ¿Sí?
Pero primero vamos a ir a la tarea. Bueno, acá ven de nuevo los protagonistas, lo ven con una forma distinta a veces. Hay un pequeño video, si ya imagino que ustedes lo vieron, al respecto de cómo se ve esto de del consumo, ¿sí? Bueno, seguimos con las empresas. Y acá también tenemos un pequeño cuadrito donde también vemos el consumo por parte de las economías domésticas o las familias. Los objetivos es la máxima satisfacción y los límites son el sueldo y las preferencias que puedan haber, ¿sí? Ahí cuando hablamos de preferencia, de gustos que nos podemos dar. Por ejemplo, si yo pudiera, me tomaría unas vacaciones en una isla desértica paradisíaca con los mejores servicios de hotelería y masaje y qué sé yo. Pero que si yo tuviera que hacerlo, no tendría el suficiente poder adquisitivo. Entonces, no, tengo que ver cuál es mi situación de renta para ver qué gusto me puedo dar también dentro de una familia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la familia. Para eso también tenemos que ver las empresas que producen, maximizan y generan un beneficio máximo de lo que ganan, es la ganancia. Y como limitación tienen que ver un presupuesto financiero y las tecnologías. También tenemos que ver ahí que muchas de las empresas se quejan porque vamos a ver que el sector público, para generar ese tipo de equilibrio, generan impuestos. Impuestos a las familias, impuestos a las empresas. Y a veces esos impuestos dicen que son bastante perjudiciales para que se genere maximización de los beneficios. Y por ahí también hay muchas quejas. O las familias mismas dicen, no, que los precios de los impuestos, ya sea luz, gas, lo que es la renta, de lo que es el pago inmobiliario, etcétera. Bueno, todos los impuestos que puedan haber, también ellos se quejan por los costos elevados. Siempre hay una queja y un beneficio, entonces también hay un prejuicio, un perjuicio y un beneficio. Hay que analizar siempre, entonces aquí el elemento central siempre son los sectores públicos, el gobierno o los entes que regulen o suministren las acciones necesarias para una mejor maximización del bienestar colectivo, más que todo, ¿no? Que todos generen beneficios de formas iguales. Y acá dice que tienen como problema ingresos públicos, que a veces no generan suficiente ganancia de los impuestos para generar esa regulación. Entonces, bueno, también ahí se generan problemas, ¿sí? Vemos también luego una pequeña gráfica donde vemos qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta. Compras de bienes y servicios, vemos que tienen la familia, el Estado y las empresas. El Estado es el sector público que dijimos, ¿no? Las empresas interactúan de forma directa con impuestos que le dan al Estado. Luego vemos que a las familias les genera un sueldo, intereses y beneficios, y las familias les compran bienes y servicios a las empresas. Las familias también pagan impuestos al Estado y el Estado le beneficia a las familias con subsidios, que a veces por ahí, por X motivos, no llegan a fin de mes, entonces, o alguna reducción del costo de transporte o de la luz, que son subsidios que uno actualmente tiene todavía en algunos casos, como subsidio de la luz o subsidios en transporte, para poder ser menos el impacto negativo de los costos. Y en este caso el Estado también le transfiere y ve en relación con las empresas ciertos beneficios que le da en relación a impuestos o permisos que puedan tener las empresas, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver los impactos que puedan haber en la naturaleza. Por ejemplo, una minera que tiene que hacer su acción en un cierto lugar, tiene que pedir un permiso al Estado. Entonces el Estado tiene que analizar qué impactos habrá en la naturaleza o en las familias o en la salud. Y a veces por estas situaciones de querer que se generen más puestos de trabajo, dejan de lado la salud o el medio ambiente y pasan situaciones muy feas en relación a distintos efectos que puedan haber negativos en las personas o en la salud misma, ¿no? Bien, sigamos con avanzados 2. Bueno, sigo viendo un poquito de las relaciones y demás. Con gráficas, que bueno, que en este caso
Es lo que estoy hablando al respecto, pero está escrito en esta forma más puntualmente de impuestos, de beneficios, de efectos que pueden haber. Y aquí sí aparece un elemento importante a tener en cuenta que es el flujo circular de la renta o el salario o la plata, cómo se mueve de un lado a otro, ¿sí? Esto es lo que es el flujo circular de la renta. Bien, y acá sí vamos a detenernos a hablar de esto, porque después lo vamos a retomar en el futuro. Luciana, léeme lo que está ahí en azul, que dice el sistema, el siguiente esquema. Bien, ya estoy viendo una cosita muy fea que, esperen, antes de seguir, creo que esto va a quedar para mañana, pero voy a pasar a la pregunta que hacía Tatiana, me voy, porque ya son las 6:30 y yo no me di cuenta. A ver, Tatiana, estamos aquí en el crucigrama. Veamos. Por ejemplo, vos decís que no te coinciden los cuadritos. ¿Me escuchás? Sí, Tatiana, perdón. profe. Tatiana. Por ejemplo, en el punto Sí. 1 dice pagos de un agente económico a otro sin recibir nada a cambio. Del plural. Pago de agente económico a otro sin recibir, serían impuestos. Pues sí, tenés razón, ahí vamos a tener que revisar el crucigrama porque estoy viendo. No, pago de un agente económico, esto es renta final, no, sueldo. No, acá, ¿qué habías puesto bueno, punto 1? No, nada, profe, solo que veamos los cuadritos eran algunos largos y otros eran más chiquitos. Sí, no sé si Por acá, eso no. creo que cuando yo lo pasé, se borraron algunos o pasó algo. Déjame que lo revise, ¿puede ser? Y yo te digo más tarde, le Bueno, aviso para todos lo mismo. Esto me voy a fijar ahora de nuevo. Ahora después de las 9 me fijo y les aviso a todos. ¿Puede ser? bueno, Bueno, me voy para el curso de segundo del básico. Cualquier cosa, estamos en contacto por medio de WhatsApp, le estoy avisando y mañana también si pueden entrar, como siempre, explico algún temita o comento algo al respecto de tareas o de alguna cosa de teoría. ¿Sí? bueno. Bueno, chicas, que anden bien, gracias por participar. Estamos viéndonos. Chaucito.